Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, para el día de hoy les traigo el tema de atmósfera. Esta es una charla, digamos, un poco larga, pero pues la voy a tratar de resumir lo más que pueda. Si tienen alguna pregunta, me la van haciendo de una vez, no importa, paramos y resolvemos la duda, porque sé que esta charla puede ser un poquito larga y extensa. Este es un tema que van a darse cuenta se mete ya, pues ustedes que han visto otros temas con las charlas que hemos hecho, este tema ya se empieza a meter en lo puro y puro lo duro y puro de la medicina aeroespacial. Así que espero que la disfruten. Entonces, bueno, vamos a hablar, el día de hoy vamos a tocar los temas de la atmósfera, las capas de la atmósfera, la composición de la misma. Vamos a hablar un poco de mecánica orbital y física de la atmósfera. Un poco de leyes de gases. Y lo de la radiación, pues no creo que nos alcance, pero sí se las debo para que hablemos del tema. Igual esta charla la van a encontrar grabada en el canal de YouTube que tenemos. Van a encontrar de vez en vez esta diapositiva porque sé que a veces como que puede volverse un poco tedioso con el tema, este asunto de la atmósfera y demás. Entonces, pues estratégicamente puse esta diapositiva para que podamos hacer preguntas o nos demos un respirito del tema y podamos continuar. Muy bien, entonces, antes de meternos de lleno a la atmósfera, hay algo que es muy importante entender y es que el espacio donde nosotros habitamos o el ambiente en el cual nos desarrollamos está compuesto por una parte, digamos, de masa, que sería lo que llamamos la litosfera, y toda la masa pues, líquida que llamamos la hidrosfera. La atmósfera hace parte de estas masas gaseosas y las tres en conjunto son esta biosfera. La biosfera cambia, ¿sí? Su composición conforme la hidrosfera y la litosfera, digamos, van cambiando. Sin embargo, la evolución, digamos, es tan acuciosa que trata de mantener ese equilibrio entre las tres partes para que podamos tener un medio ambiente en el cual sobrevivir. Y si hablamos específicamente de la atmósfera, siendo seres que constantemente necesitan un aporte de oxígeno para sobrevivir, este oxígeno creo que ustedes lo han visto que se produce en los bosques selváticos y demás, pero pues el gran porcentaje de oxígeno que se produce en estos medios, de hecho, se consumen por el mismo bosque selvático. Las grandes reservas de oxígeno que nosotros, los seres humanos, tenemos para consumir vienen de unos microorganismos, ¿sí? Que son unas algas que se llaman las diatomeas. Aquí se las traje. Las diatomeas son especímenes que en su contacto con el agua, que están más hacia los polos, pues generan una cascada de oxidorreducción y ello pues genera someramente explicado que es oxígeno. El oxígeno es el que se distribuye para todo el medio pues, atmosférico y ese es el que por las fuerzas rotacionales de la Tierra pues empiezan a alcanzar todo y permean toda la atmósfera del planeta Tierra. Y ese es el oxígeno que probablemente ustedes estén inspirando en este momento. No es el 100%, también hay un poco de lo que producen los árboles, pero la gran mayoría son del producto de las diatomeas. Entonces, lo que quiero con esta diapositiva es que entiendan que el conjunto o la organización de esta biosfera es muy importante y es la que le da la razón a por qué estemos hablando ahorita de esta parte de la atmósfera. Porque, pues, no se va a comprender, es la base de la vida, básicamente es eso. Entonces, vamos a hablar de las capas de las atmósferas. Yo les traje aquí como un, un acrónimo que a mí me ayudó mucho a aprenderme estas capas. STEM-T y la T corresponde a la troposfera, la E a la estratosfera, M de mesósfera, termósfera y por último la exósfera. Eh, Toda la atmósfera, el 99% de la atmósfera está concentrado es en estas dos primeras capitas, la troposfera y la estratosfera que ahorita la vamos
a comentar. Mm, Todas estas capas claramente digamos, tienen su nombre porque tienen una diferencia o algo que las con respecto de la otra. Uno de sus mayores cambios o los cambios más dinámicos que vamos a ver conforme vayamos ascendiendo es que la temperatura en cada una de estas capas es bastante dinámico y pues eso hace que también su composición cambie un poco a pesar de que la concentración de gases como el 21% de oxígeno, el 78% de nitrógeno, bueno, xenón, argón, todos estos gases nobles, a es la misma hasta los 300 kilómetros. De, por las presiones, tal vez, esta concentración cúbico no sea la misma en cada una de las capas. Entonces, entre capa y capa van a encontrar que existen pausas. Y estas pausas, digamos que son las que hacen como ese enlace entre cada una de las capas. Quiero que recuerden que la atmósfera, a pesar de que nosotros la veamos como en 1, 2, 3, 4, 5 en estos niveles, sus alturas son diferentes en el ecuador, diferente a los polos. Y esto, digamos que tiene una connotación importante porque el polo magnético de la Tierra no es el mismo que el polo geográfico o geológico de la Tierra. Están de hecho distanciados en 11,5 grados. Y esto va a ser muy importante cuando vayamos a hablar un poco sobre la radiación, porque de esa manera es como, por ejemplo, podemos ver los efectos de las auroras boreales y las australes, ¿no? En los polos de nuestra Tierra. Entonces quiero que tengan eso en cuenta porque tal vez ahorita vamos a tocarlo un poco. Entonces, empecemos. La troposfera, esta es la primera capa de la atmósfera, tiene una altitud en el ecuador de 58.000 pies y 26.000 pies a nivel de los polos. Su temperatura es más o menos de 15 a menos 83 grados centígrados en el ecuador y menos 53 grados centígrados a nivel de los polos. Lo que caracteriza mucho a esta capa es que conforme vamos ascendiendo, la temperatura rápidamente va disminuyendo. Y esto hace que digamos que los vapores de agua y la turbulencia del aire sean mucho más notorios en esta parte de las capas de la atmósfera por esa fricción que ocurre debido a sus cambios tan abruptos de la temperatura. Si yo hago unos ascensos paulatinos cada, por cada 1.000 pies, yo estoy disminuyendo menos 2 grados centígrados. Aunque pues esa es una constante que se mantiene, como vamos a ver ahorita, no en todas las capas, sino más que todo en esta capa de la troposfera. Cuando yo llego al límite de esta capa, vamos a ver que hay un punto que se llama la tropopausa. Y esa es la tropopausa la que me va a, a discernir ese espacio de cambio entre la troposfera y la estratosfera. Entonces, la estratosfera tiene una altitud de 158.000 pies, con una temperatura de menos 56 grados centígrados en su parte más baja. Ya en su parte más alta ya podemos ver temperaturas hasta los -2 o los -3 grados centígrados. Eh, Aquí ya no tenemos tanto vapor de agua como lo tendríamos en la troposfera. Y esto, digamos, hace que intentamos que este aire que nosotros inspiramos, si estuviéramos en la estratosfera, este aire que inspiramos es un aire muy seco y la deshidratación suele ser bastante rápida cuando no existe ese vapor de agua. Y algo adicional interesante es que como no hay vapor de agua, el vapor de agua hace las veces de una resistencia. Y esa resistencia produce que tal vez cuando llegue el oxígeno tenga que vencer ese vapor de agua para cruzar a la barrera hematoalveolar y bueno, hacer todo su metabolismo. Como aquí ya no tenemos vapor de agua, pues ese oxígeno básicamente ingresa directamente. Es mucho más fácil para él
diluirse y hacer la difusión y por terminar en el metabolismo del oxígeno y demás. Aquí tenemos una capa, dentro de esta capa, la estratosfera, tenemos una capa que se llama la ozonosfera. Esta capa es muy importante y la razón de ello es que es la que más nos protege de todas las capas de la atmósfera contra los rayos ultravioleta que pues, vienen de las radiaciones cósmicas o las radiaciones solares. Como vamos a ver un poquito más adelante, no lo voy a explicar tanto aquí, pero básicamente el ozono, que es una figura molecular así de O3, el ozono lo que hace es captar estos rayos ultravioleta y digamos que funciona que cuando esos rayos inciden sobre el ozono, ese ozono se divide y produce oxígeno, pero eso es según el nivel de donde esté pegando el rayo, ¿sí? A nivel de la ozonosfera, porque así es como se mantiene como las concentraciones estables de ozono como en una parte un poco más alta para protegernos de los rayos UV, pero al mismo tiempo en su parte más baja, gracias a esos rayos UV que lo inciden, lo descompone y produce oxígeno y ese oxígeno, digamos que va permeando hasta la capa de la troposfera y demás para tener un poco más de esas concentraciones de oxígeno atmosférico. La siguiente capa es una capa intermedia, no es una capa, digamos, tan característica como sería la troposfera. Esta es la mesósfera, que mesósfera viene de región media, está a una altitud de 290.000 pies. Y aquí vemos que la temperatura, eh, digamos que va disminuyendo bastante rápido también. Y pues tenemos una temperatura de -3 y casi que hasta la estratopausa ya tenemos una temperatura de -110 grados centígrados. Eh, Esta capa, digamos que es la que es más extrema en los polos y pues es la que ayuda a enfriar mucho los polos y por eso pues tenemos todos estos efectos de la glaciación y demás. Aquí en esta capa, adicionalmente, digamos que la fricción disminuye aún más y todos estos satélites meteorológicos, además, nos podemos situar justo en esta parte sin tanto riesgo, digamos, de poder de tener tanto daño en estos satélites por digamos, la temperatura que en la que tenemos. Recuerden que la temperatura cuando se alza, esto excita los átomos y esto hace que aumenten su velocidad y esto pues produce que aumente su temperatura adicionalmente. Cuando hacemos el efecto contrario, cuando tenemos porciones de frío, pues no aumentan tanto y por ende la fricción o el movimiento de estas partículas no es tan excitable como si fuera, por ejemplo, la parte de la troposfera. Nos vamos a subir un poco más y ya nos llegamos hasta la termósfera. Y la termósfera está, miren, a 600 kilómetros de distancia. Está bastante alto. Su temperatura aquí es muy, muy variable. La temperatura no, o sea, puede ser como tan baja como demasiado alta. Una de las razones de esto es, por supuesto, su altura, pero adicionalmente es que es una de las capas que está más incidida por todos estos rayos o sí, todas estas radiaciones galácticas, cósmicas y las radiaciones solares que hacen que su temperatura varíe tanto. Entonces, pues, a este nivel de capa, eso es importante porque pues ahí es donde están expuestos los astronautas. Vemos aquí, les traje una pequeña imagen de la Estación Internacional Espacial, que esta se encuentra a los 408 kilómetros de altura desde la superficie terrestre. La razón que nos encontramos aquí es que, como lo veíamos aquí en la mesósfera, que hay una importante disminución de la fricción, aquí pasa algo parecido. Digamos que la fricción es debido a que la presión ha bajado tanto que estas partículas están ya muy dispersas. A pesar de que la temperatura pues sí varía mucho, la presión es tan baja o es bastante baja que hace que las partículas entre una y otra no se encuentren tan repetitivamente y eso haga que
pues la fricción que tenemos aquí disminuye. Dado a ello, esto es una ventaja para poner, por ejemplo, una estación internacional espacial, porque si yo la dejara un poco más abajo, como a 300 kilómetros, 200 kilómetros, la fricción sí me va a tener una repercusión muy importante y me va a empezar a dañar la nave, en este caso la estación. A este nivel la fricción no es tan alta y ello produce que no se dañe tanto la estación, entonces es como una localización estratégica para poderla tener ahí. Eh, Adicionalmente, esta capa tiene, como lo veíamos en el espacio de la estratosfera, tenemos la ionosfera. Y la ionosfera es lo que nosotros empezamos a usar para poder tener las comunicaciones por ondas de radio. Pues hace muchos años se descubrieron y demás, pero pues quería que supieran que esas antenas que vemos que mandan ondas de radio, unas de baja frecuencia, otras de alta frecuencia, son las que usamos con la ionosfera para transmitir una señal de un punto A a un punto B. Eh, Esto también está afectado también por los cambios de las radiaciones que les comentaba, más que todo por los ciclos solares, que son cada 11 años. Entonces estos ciclos solares como que nos alteran estas ionosferas y pues pueden haber fallas de la comunicación y demás, que ya ha pasado. Eh, que es que a nivel de la termósfera existe una línea, que es la línea von Karman. En la línea von Karman es, digamos, donde nosotros, más allá de esa línea, no podría haber un vuelo como, sí, como de una aeronave, así esté muy equipada, porque si ustedes, no sé, imagínense un vuelo comercial se mantiene también por esa fricción, o sea, imagínense un ala, voy a pintar aquí un ala, en donde pasa aire, ¿cierto? Pero también pasa aire por aquí abajo, entonces esto crea unas fuerzas contrarias y aerodinámicamente ayuda a que esto impulse la aeronave hacia adelante por leyes de termodinámica. Pero si yo no tengo estas fricciones de aire, si yo no puedo conseguir estas fricciones de aire, pues probablemente esa aeronave se me vaya para abajo y pues estrella y punto, atraído por la gravedad terrestre. Entonces, en la línea de Von Karman, lo que hay que tener en cuenta es que la fricción o la densidad de los gases y toda esta atmósfera es tan baja que no permite esa fricción que necesitamos como para tener efectos aerodinámicos y por ende, pues más allá de ello, no podríamos volar con este tipo de aeronaves. Y ya, por último, tenemos la exósfera, que tiene una altura de 800 hasta 300.000 kilómetros. Básicamente es una zona de bastante transición entre lo que es nuestra atmósfera terrestre y el espacio vacío. Eh, Esta va subiendo y llega paulatinamente a convertirse básicamente la densidad similar al espacio y los gases interplanetarios casi que podrían estar bastante esparcidos por ahí, pero pues muy raro que, por ejemplo, en la exósfera, una cosa que lo caracteriza es que entre una partícula y otra se encuentren. O sea, se dice que es tan raro que esto pase que básicamente se piensa que no pasa en lo absoluto. Pero eso es debido a, como ahorita vamos a ver por leyes de gases, que la presión es tan baja que hace que exista una dispersión entre ambas partículas y eso pues no cause que haya como una colisión entre ambas y por ende no haya fricción y por ende no haya posibilidad de tener una inspiración de oxígeno y demás, etcétera, etcétera. Y pues esto es lo que pasa pues, en el espacio vacío básicamente. Eh, Aquí a este nivel la temperatura pues suele aumentar más de 1200 grados centígrados, eh, pero pues esto está muy supeditado a lo que se extienda de la radiación que proviene del espacio. Entonces, otro punto muy importante a tener en cuenta en esta parte de la atmósfera es que así como había un límite para la fricción aerodinámica, que es el límite de von Karman a 100 kilómetros, está también el límite de Armstrong. Y ese límite de Armstrong, digamos que lo escriben más como la presurización máxima que se puede llegar a alcanzar, en donde si yo
me voy a los 63.000 pies o los 19.000 kilómetros, eh, que está delimitada por el límite de Armstrong. Si yo pongo un ser humano ahí, la temperatura básicamente va a variar, no tanto porque está haciendo frío, sino más por la misma presión que está tan disminuida. Entonces, si decimos que a nivel terrestre el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius, a nivel del límite de Armstrong, por la presión que disminuye tanto, esto hace que a nuestra temperatura corporal ya ese punto de ebullición sea próximo a nuestra temperatura corporal, que son 37 grados centígrados. En la Ciudad de México, que está un poco más elevada, son a 92 grados centígrados, y en el Monte Everest ya el efecto de la ebullición, que es un efecto supeditado también por esta presión, dado que en el Monte Everest tenemos menos presiones. De hecho, en el Monte Everest tenemos una presión de 45 a 50 milímetros de mercurio. Está la presión que tenemos en la cima del Monte Everest. Vemos cómo ello puede repercutir también en este proceso de ebullición, y eso es muy importante porque pues, si usted pone un ser humano a 63.000 pies y ya se está huyendo a los 37 grados centígrados, pues empieza todos los cambios fisiológicos de la exposición al espacio vacío, y eso empieza como a hacer estragos, ¿no? Entonces imagínense literalmente esa olla express a 37 grados allá arriba. No es que nos vayamos a explotar porque eso no es tan así, pero indudablemente sí hay una dispersión de gases muy importante y una dispersión de líquidos también muy importante debido a esta baja de presión. Mario Pezzi en el 1937 fue el de los primeros en empezar a probar estos trajes de presurización porque se dieron cuenta de esto. Con todos los vuelos en el siglo XIX, con los hermanos Montgolfier y Coswell y demás, cuando subían a alturas ridículas de 28 o 27 mil pies, pues se dieron cuenta que esto era un problema, y pues de ahí se empezó a desarrollar como el tema de la presurización de los trajes para evitar precisamente esta ebullición. Entonces, en resumen, aquí están todas las capas. Lo que me interesa que miremos acá es como lo que les comentaba, cómo desde la troposfera, desde un punto inicial, miren cómo la temperatura disminuye tanto y cómo se puede ir recuperando hasta un punto y luego vuelve y baja. Entonces esto es bastante dinámico y luego sigue para allá arriba al espacio vacío, donde les comentaba que esto, pues, más allá de la termósfera y la exosfera, esto es supeditado por los cambios de la radiación cósmica. Bueno, entonces terminamos un poquito esta parte eh, de la parte atmosférica. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Bueno, entonces voy a continuar. Y ahora nos vamos a meter como ya en la composición atmosférica. Entonces, como les decía, los cambios de la atmósfera son supeditados por estos cambios de temperaturas y demás. Sin embargo, la composición de los gases de cada una de las capas se va a mantener constante. ¿Constante hasta cuánto? Hasta los 300.000 pies. Más allá de eso ya se empieza a cambiar bastante la composición de los gases y demás. Eh, En el caso de la atmósfera terrestre tenemos un mayor porcentaje basado en nitrógeno, luego oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros gases nobles. 78%, 0,08% de nitrógeno, 20,95% de oxígeno. Y el resto de los gases que nos suman aproximadamente el 99% de la ocupación de la atmósfera, la cual es 760 milímetros de mercurio, según la presión que tenemos para cada gas. Recuerden, esto es importante, siempre recordar que la presión del oxígeno es de 159,2. Y además, en estos gases tenemos una forma de tricomponente del oxígeno, que es el ozono, que se las explico ahorita, pero la vamos a hablar un poquito más a detalle. Entonces, aquí vemos una línea, una tabla espectral, donde ven donde hay mayor frecuencia de onda,
Estamos hablando de los rayos gamma, rayos X, los rayos ultravioleta que nos importan mucho, y pues unas extensiones de onda un poco más abiertas, donde vamos a ver las ondas infrarrojos, el microondas y las ondas eléctricas, FM y AM, que lo hablábamos en la parte de la ionosfera. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Eh, Nosotros constantemente estamos recibiendo radiación de la parte cósmica y de la parte solar. Cuando no recibimos parte cósmica es porque la radiación solar está demasiado alta y demasiado desprendida que casi que como que cubre esa radiación galáctica cósmica y como es tan intensa, pues nos llega básicamente lo que llega del Sol y punto. Estos rayos, en específico de los rayos ultravioleta, llegan e inciden a nuestra capa de ozono, que sería la ozonosfera, que es la que estamos hablando, que queda a nivel de la estratosfera. Entonces, en la ozonosfera, quiero que se imaginen como en los copos de nieve. Cuando ustedes ven nevar, pues hay como un límite aquí arriba, ¿cierto? Y ahí para abajo como que se van desprendiendo por condensación los copitos de nieve. Algo así quiero que nos imaginemos con lo que pasa con la formación del ozono y lo que pasa debajo de la formación de esta ionosfera. Porque cuando llegan los rayos UV acá, más o menos a estos límites de 350.000 a 140.000 pies, es donde se encuentra específicamente la capa de la ozonosfera. Cuando llegan estos rayos ultravioleta, inciden sobre el ozono. Y este ozono, lo que pasa es que se empieza a dividir, ¿cierto? Y ahí para abajo empieza como a desprender ese oxígeno secundario de la estimulación de los rayos ultravioleta. Pero al mismo tiempo, como absorbe estos rayos ultravioleta, ¿sí? Está haciendo un efecto, el efecto invernadero que tanto hablamos, y es que o los repele para arriba y los devuelve al espacio, o también parte de esa energía térmica se va hacia la parte terrestre y pues eso calienta la Tierra. Entonces, la parte de la formación del ozono es bastante importante para la vida en nuestro planeta. Recordar que el ozono, si yo me expongo al ozono directamente, porque yo podría decir, bueno, pues si el ozono es parte de oxígeno, pues yo también podría respirar ozono. Pues no es tan así. El ozono es un gas y es un gas que puede ser bastante tóxico para nosotros. Si nosotros nos exponemos a 0,6 a 0,8 partes por millón por 2 horas, el volumen corriente se empieza a ver disminuido en nuestra capacidad pulmonar y por ende su difusión también se reduce. Si yo me enfrento a unas partes por millón, ya empiezo a tener irritación pulmonar. Y si yo me enfrento a 10 partes por millón, que sería estar ahí de lleno en la ozonosfera, sin ninguna protección, que no creo que nadie pueda llegar hasta allá sin ninguna protección, tendríamos un edema pulmonar y pues probablemente moriríamos. Eh, entonces, bueno, ya entendiendo un poco de qué es la atmósfera, las partes de la atmósfera, su composición, vamos a hablar de cómo la Tierra, ¿sí? Hace toda esta facilidad de rotación, su mecánica de órbitas. Entender primero que si yo comparara Marte con la Tierra, Marte tiene una tercera parte de la gravedad de la Tierra. Y la Luna, mucho menos, es un quinto de la gravedad de la Tierra. Esto hace que las fricciones a nivel terrestre se manejen diferentes. Eh, entonces vuelvo a poner aquí el ejemplo de la Estación Internacional Espacial, que está a los 408 kilómetros, ¿cierto? Entonces aquí pueden ver mejor cómo esta fricción nos juega bastante en este espacio para que no se dañe la aeronave, pero no sea lo suficientemente lejos como para que la aeronave se nos vaya, y lo suficientemente cerca como para que la atracción de la Tierra por la órbita y por su gravedad nos la regrese hasta la parte terrestre. Y además contar que las órbitas se dividen en una órbita baja y una órbita alta. Las órbitas bajas, que es donde pues tenemos la estación y demás,
Como les dije, están a altitudes de 200 y 600 kilómetros y deben mantener una velocidad más que todo de los 28.000 a los 42.000 kilómetros por hora. Entonces, pues esto hace que surja un efecto muy interesante, y es que si yo tengo la estación internacional a este nivel, ¿cierto? De todas maneras la Tierra me está rotando, ¿cierto? Si la rotación y la fricción no es lo suficiente como para acercarme y mantenerme la estación, lo va a hacer la velocidad. Entonces, la velocidad de rotación de esta órbita produce también este efecto de que yo haga que mi satélite, en este caso la estación internacional, o como puede ser también la Luna, se queden o permanezcan en su sitio y roten conforme a yo roto, ¿cierto? Esto por las velocidades, más que todo implícitas en la mecánica de la rotación que produce la Tierra. Entonces nosotros nos dimos cuenta de esto, pero nos vimos con un problema cuando allá por los años 60, cuando empezaron las misiones Mercury, nos dimos cuenta que si yo expongo a alguien a todas estas velocidades, pues va a ser bastante difícil poder sacarlo, porque imagínense cómo rota la Tierra a las órbitas bajas de 28.000 a 42.000 kilómetros, pues voy a necesitar entonces una cápsula. Por eso las cápsulas son tan importantes. Y por ejemplo, en esta cápsula que están viendo acá, que es la cápsula que tenía el Mercury allá en las misiones de 1961, vemos cómo estas cápsulas, de todas maneras, a pesar de estar bien equipadas, teníamos unas fuerzas de aceleraciones G de 8 Gs. Y estos 8 Gs el astronauta los sentía antero-posterior. O sea, imagínense tener 8 Gs de presión en su tórax. Eso es demasiado. Los astronautas los enfrentan a un entrenamiento fisiológico para esto, pero aún así la tolerancia es bastante. Después, con las misiones de los Shuttle, estamos hablando de estas misiones en las que teníamos la cabina acá, ¿sí? El Challenger y demás. Las presiones o las aceleraciones que aguantaban nuestros astronautas son de 3G, disminuían mucho más. Y además hacían ya no era anteroposterior, sino eran de manera podal acefálica. Entonces era mucho más fácil, digamos, soportar ese tipo de gravedades, perdón, de aceleraciones por nuestros astronautas. Todo basados pues en esta lógica de las velocidades y cómo nos enfrentamos a la órbita baja cuando queremos salir del planeta Tierra. Entonces, en este momento, ustedes aquí sentados en el Ecuador, ustedes están rotando a una velocidad de 1.734 kilómetros por hora. La razón por la cual no percibimos eso es porque la atracción gravitacional hacia el Ecuador es tan fuerte que así como la atracción que sufre la Estación Internacional o la Luna, hacen que nos quedemos, digamos, entre comillas, en nuestro propio puesto. Nuestro propio puesto es quedarnos pegados a la Tierra. Y esto es por esa atracción gravitacional, pero además también por esas velocidades que hacen que, otra vez por el principio de un satélite, se congele, digamos, en el espacio, en el sentido de que no se mantenga ahí en su puesto. Eh, de todas maneras, no quiere decir que si yo me voy a los polos me voy a poner a flotar. Claro que no. Solo que las dimensiones con las que rota el planeta sí varían bastante. Y pues si yo tengo algo rotando bajo su propio eje, pues lo más lógico es que su propio eje tenga una velocidad de cero. Básicamente es eso. En los polos, las velocidades del planeta Tierra tienen una velocidad de 0 kilómetros por hora, diferente al Ecuador. Eh, Qué interesante pues, se puede hablar de esto. Digamos, yo no he escuchado nunca una opción para la NASA de que las estaciones como el John F. Kennedy o el John Hopkins eh, me las manden para la Antártida. No tiene sentido en el sentido de que, por un principio, digamos que cuando yo me enfrento más hacia el Ecuador o estoy más cercano al Ecuador, estas latitudes de lanzamiento son mucho más sencillas, porque primero no hay que vencer tanta gravedad, tanta fuerza. Eh,
velocidad rotacional me ayuda un poco porque cuando yo llegue a este punto, pues esta velocidad me va a ayudar a impulsarme y a poder salir de la órbita terrestre y poder llegar al punto que yo quiera. Y pues tercero, esto me da los que yo necesite como si yo estuviera demasiado al norte, en donde pues necesitaría demasiado combustible, una velocidad muchísimo más alta para poder alcanzar. eh, Esto hasta, por ejemplo, la estación en John F. Kennedy está orientada más o menos 28 grados con respecto al Ecuador, y pues aquí en Latinoamérica tuviéramos una, pues sería casi de 0 grados que tendríamos para subir hasta una órbita baja, por ejemplo. Ahora ya vamos a hablar un poco de la física de la atmósfera, y la física de la atmósfera me habla sobre las densidades y presiones y la temperatura. No es tan diferente a lo que les estaba explicando antes, pero básicamente vamos a recordar unas cositas para ya continuar con la parte física. Entonces, miramos aquí en esta gráfica de la densidad de la presión como entre mayor altitud, la presión me disminuye. Miren cómo disminuye bastante. Entre mayor altitud, nuestras presiones disminuyen. Pueden ser de las densidades de los gases, que eso lo vamos a ver ahorita con la ley de Boyle-Marriott. Entonces, lo que me interesa que se lleven de esto es que si ustedes ascienden el día de mañana, no sé, al pico Simón Bolívar, al pico Colón, o se van al campamento base del Everest, que todos están como a 5.000 metros sobre el nivel del mar, pues la presión que ustedes vayan a sentir allá va a ser menor, ¿cierto? A una mayor altitud, y esto hace que la dispersión de los gases se abra mucho más. Entonces, va a ser más difícil poder cooptar el oxígeno a esas alturas. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, en la cima del Monte Everest está a 8.848 metros sobre el nivel del mar. eh, la gran mayoría de personas usan tanques de oxígeno para poder tener esa presión de oxígeno necesaria y no morir en el intento, porque literalmente ustedes allá parados están muriendo porque hay una baja proporción de cantidad de oxígeno que puedan estar inspirando. Esto de las presiones y las densidades se correlacionan con toda la parte de la temperatura que mantiene el planeta, y eso lo vimos ahorita con toda la parte de la ozonosfera, que la tenemos en la capa de la estratosfera. Entonces, este efecto invernadero pues llega otra vez, llegan las radiaciones cósmicas, esto pues calienta la Tierra, en algún porcentaje la ozonosfera repele estos rayos ultravioleta y también rayos gamma, pero algunas partes se condensan y se quedan aquí para calentar todo el planeta Tierra. Entonces, la temperatura, como veíamos, tiene unas variaciones muy importantes en todas las capas de la, de la atmósfera, que conforme a sus densidades y presiones pueden generar también estos cambios del clima y demás que tenemos a nivel de nuestro planeta Tierra. A no olvidar que a nivel del mar, nosotros tenemos una presión de gases de 760 milímetros de mercurio. Eh, Tenemos, si lo queremos llevar a pascales, son 101 kilopascales lo que tenemos, que es lo mismo de 14.7, lo que tenemos aquí, 14.7 libras por pulgada, que eso es lo que manejamos a nivel del mar. Esto es importante recordarlo, si quieren, recuerden por lo menos el 760, porque pues más adelante cuando ya hablemos de otras partes por ejemplo, de medicina hipoárica o medicina de alturas, o qué pasa con el edema pulmonar, con enfermedades descompresivas, pues estas latitudes y estas presiones son muy importantes mantenerlas en la cabeza. Entonces nos vamos a meter ahora en un tema un poco más complicado o denso, que son las leyes de los gases. Eh, Vamos a empezar con la ley de Boyle-Marriott. Esta es una ley bastante sencilla en el sentido de que el principio es muy básico. Si ustedes se elevan, ¿sí? Vamos a otra vez al Monte Everest, la presión se nos cae, ¿cierto?
Si yo estoy a una temperatura constante, el volumen de este gas es inversamente proporcional a esa presión. El volumen de ese gas es inversamente proporcional a la presión. Entonces, si yo tengo mayor presión, eh, eso hace que el volumen se me condense, ¿sí? El espacio entre partícula y partícula disminuya mucho, porque la presión genera de que estas dos partículas se nos acerquen. Pero si yo tengo por el contrario una muy baja presión, pues esa presión ya no ejerce la misma fuerza y hace que entre partícula y partícula se me alejen, lo que hace que la concentración sea exactamente la misma, pero su volumen aumenta. Entonces, en la ley de Bohr-Marriott, esto es específicamente importante comprenderlo. Y hay una variable que es bastante importante y es que cuando tenemos presiones a nivel del cuerpo. Recordemos que hablábamos por allá en la troposfera que tiene algo de vapor de agua. Este vapor de agua tenemos que vencerlo de todas maneras. Entonces, por lo general, lo que dice la ley de Bohr-Marriott es que la presión debe restar a la presión de oxígeno, que es básicamente este vapor de agua que no me interesa medir. Entonces hay que restárselo, el cual es igual, o no, perdón, es inversamente proporcional a su volumen. Aquí vemos exactamente lo mismo, como la presión número 2 es inversamente proporcional a su volumen. Entonces, ¿en qué situaciones podríamos llegar a ver esto? Por ejemplo, si alguno de ustedes se ha subido pues, al avión y siente que un poco de molestia a nivel de los oídos, a nivel de los senos paranasales, siente un poco como de dolor de cólico abdominal y demás, quiere decir que los gases se les están expandiendo y esas como microexplosiones chiquitas que uno siente de esos burbujeos, es debido a que como ustedes ya están en una presión diferente a la terrestre, a pesar de que la cabina esté comprimida, está presurizada, perdón, a pesar de que la cabina esté presurizada, pues estos gases de todas maneras cumplen el principio de que a menor presión, mayor expansibilidad de este gas y por ende mayor volumen. Eso es lo que nos habla la ley de Bohr-Marriott. La ley de Charles es la ley de las presiones. Entonces, básicamente dice que un volumen, el volumen de un gas, es proporcional a su temperatura. O sea, si yo aumento la temperatura en un medio, por ejemplo este cuarto, yo le aumento la temperatura, el volumen me va a aumentar. ¿Listo? Eh, Esto está modificado por algo que es el cero absoluto, que es el cero absoluto es de menos 273 grados centígrados, pero expresados en grados Kelvin es lo mismo que son 273. Entonces, eh, suele corregirse al volumen de la temperatura sumándole esta parte de los grados Kelvin a la temperatura 1 y a la temperatura 2. Entonces quiero que miren esta tabla de relaciones donde pongo el volumen y la temperatura. Aquí pongo presión y temperatura. Esta es la ley de presión y temperatura, es la ley de Gill-Sacks y la de volumen y temperatura es la ley de Charles que estamos hablando. Ambas son proporcionales a su aumento, entonces ambas entre más temperatura aumento el volumen, pero a nivel aumento su presión. Y esto es por esta excitabilidad que tienen las partículas que a mayores temperaturas, bueno, aquí estoy tratando de dibujar una llamita bastante fea, pero cuando yo caliento este gas, estas partículas son mayor excitables y por ende conducen a una mayor velocidad. Entonces eso hace que tengan mayor volumen, ¿cierto? Y además producen una mayor presión. Básicamente es el principio por el que funcionan estas leyes. ¿Dónde podemos ver esto? Pues a nivel del cuerpo, recordemos que estos vapores de agua, estas presiones, si nos vamos por allá hasta el alveolo, eh, yo caliento, cuando yo inspiro, yo caliento ese aire. Y ese aire me ayuda a aumentar esa presión para que cuando lleguen hasta el alveolo, hasta ya la parte terminal, pueda ser más fácil el intercambio alveolo capilar. Entonces, pues miren que nosotros mismos cumplimos estas leyes. Vámonos a la ley universal de los gases o el gas ideal, que básicamente es la sumatoria
de la ley de Boyle, que hablamos sobre la ley que es inversamente proporcional la presión con el volumen, aquí lo vemos, inversamente proporcional el volumen que la presión, la ley de Charles, que es proporcional a mayor temperatura hay mayor volumen, y una constante Avogadro, que es una constante del número de moles que yo esté excitando en ese momento. Todo esto yo lo uno en una fórmula que se llama la ley universal de los gases, que es básicamente esto. Presión por volumen es igual a esta constante de moles por la constante de gases por la temperatura. Entonces, básicamente con esta ley universal de los gases nos podemos dar cuenta cómo las variaciones o las dinámicas de los gases se comportan de una manera específica cuando se ponen en un medio, ¿sí? O se aplican en un ambiente diferente o un ambiente extremo. Y si yo quisiera, en este, digamos, en este cuarto, por ejemplo, si yo quisiera mirar cómo está la presión de estos gases, tendría más que todo que empezar a sumar cuántos son esos gases en total. Entonces, la ley de Dalton es básicamente la expresión de ello. Dalton lo que quiso ver es ¿cuál es la diferencia entre gases? ¿Sí? Porque eso me va a ayudar a comprender cómo es la difusión de ese gas. Porque si yo sé la diferencia de los gases, sé que ya tengo una sumatoria al final que me da un 100%, pero también sé que si yo sumo esos gases voy a tener una idea de cómo eso va a difundir a los espacios de las membranas y demás. Entonces, esta mezcla de gases, Dalton la codificó básicamente sumando los gases. Como hemos visto en la concentración de gases, pues para saber cuánto un gas está en su concentración, pues es tener la concentración a nivel de, la presión, perdón, a nivel del mar, con una concentración del 100%, y cuánto es el porcentaje de ese gas que me interesa, en este caso oxígeno, que es del 20.95%. Si hacemos esta operación, me da 159.2 milímetros de mercurio. Si, por ejemplo, aquí quisiéramos mirar la presión no de oxígeno, sino de nitrógeno, entonces sabemos que la del nitrógeno es de 78.08 y eso me daría al final, creo que son 593, si no estoy mal, milímetros de mercurio. Entonces, así es como yo mido los gases, así es como los sumo y así es como sé en un espacio cuánto es mi presión, ¿sí? Diferencial de gases por volumen. Ahora nos acercamos a una ley que es la ley de Henry. Esta ley es básicamente cómo esa partícula de gas puede llegar a ser diluible en un líquido. Entonces Henry se empezó a preguntar cómo es que cómo hace el gas para dispersarse en el líquido. Entonces, básicamente las variables de la ley de Henry es que existe una masa de gas, X, que está diluida en un líquido y que por ende, si está diluida en un líquido, debe tener una solubilidad de ese líquido. Y si yo lo aumento o lo disminuyo en su temperatura, pues esto me va a afectar la solubilidad y la concentración de este gas, como lo veíamos en las leyes de Charles y de Gay-Lussac. Entonces, básicamente, la ley de Henry, ustedes la pueden entender facilísimo con una botella Coca-Cola, una botella gaseosa, en donde ustedes tienen dentro del ambiente de la botella una presión, ¿listo? Una presión que es menor, pero la presión atmosférica es mucho mayor. Entonces, cuando ustedes destapan esta gaseosa, ustedes hacen que exista una descompresión rápida, porque me están pasando de una baja presión a una alta presión, y eso hace que, pues, burbujas, etcétera. Entonces, la ley de Henry básicamente se define como esa solubilidad de, de ese gas que yo tengo en un líquido, que a los cambios de presiones yo puedo llegar a tener una dispersión de esos gases y pues por ende pues esos gases van a finalmente tratar de equipararse a la presión que existe de ese gas en la atmósfera. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de los buzos. Entonces, ese buzo que pues está subiendo, ¿cierto?
está, digamos, a, no sé, 20 metros. Entonces, si ese uso me sube demasiado rápido, pasa lo mismo. Los gases contenidos dentro de su cuerpo, en este caso el más importante en esta patología es el nitrógeno, cuando me sube hasta la presión atmosférica, que está haciendo una contraposición de la fuerza, básicamente me aumenta la presión demasiado rápido, se aumenta demasiado rápido y eso causa que hay una dispersión de esos gases y tenemos la enfermedad por descompresión, que suelen sufrirla más a menudo los buzos. Vamos a continuar con la ley de Graham, ya casi vamos a acabar, y es básicamente una ley que nos dice que si yo tengo una concentración de gases, como nos decía Dalton, en un espacio, cómo esa difusión va a proseguir. Entonces, pues la difusión es la concentración diferente a la raíz de esa molécula. Básicamente es eso. Entonces, eh, si yo tengo un espacio con mucha concentración de un gas y otra que no tiene tanta, pues básicamente va a haber una dispersión para equiparar y igualar los gases, si es que no hay algo que me las esté concentrando de por sí. Si no hay nada que me esté concentrando ese gas siempre va a tender a difundir o a fundir o a hacer una difusión a este espacio donde hay menos concentración para equiparar, digamos, estas concentraciones. Y eso hace que exista un gradiente. Este gradiente es un gradiente de solubilidad y difusión de ese gas que lo podemos tener en por ejemplo, en una botella o en el caso que hablábamos de la botella de gaseosa. Y por último, vamos a ver la ley de Fick. Entonces, quiero que en esta ley nos acordemos de lo que hemos estado hablando ahorita. Si tengo un gas a una concentración, a una presión, a un volumen, a una temperatura, que en este momento pueden llegar a ser constantes, si yo sé que ese gas también se causa un gradiente de difusión, el cual es un gradiente dado a que me vaya de una mayor concentración a una menor concentración para equipararlas, las concentraciones de estos gases, cuando nosotros, en este ejemplo y en específico la ley de Fick, que funciona bastante en la parte alveolar, entonces vamos a hablar lo siguiente. Esto es la solubilidad o la concentración de ese gas. ¿Listo? Voy a pintar aquí como una barrera. Básicamente, lo que habla la ley de Fick es que yo tengo esta barrera, una membrana, que tiene un espesor, ¿cierto? Y también tiene un área. Si yo modifico el espesor o el área, es probable que cuando pase un gas, ¿cierto? De un lado para el otro, de un lado A a un punto B, pues esta difusión de ese gas se comprometa. Entonces, eh, esas presiones que se podrían llamarse presión 1 menos la presión 2, ¿sí? Porque claramente la presión 2 va a tender a ser disminuir, va a tender a disminuir un poco con respecto a la presión 1, a una coeficiente de difusión, ¿cierto? A un área y una temperatura. Entonces, si yo lo que hago es transformar estas variables, por ejemplo, bajo la presión, por ende bajo la presión número 2. Si yo hago que el espesor sea ya no es espesor inicial, sino un espesor un poco más delgado, pues va a hacer que el gradiente de difusión se aumente. Pero si yo, perdón, se disminuya. Y si yo además disminuyo el área, pues voy a tender a disminuir esa capacidad de difusión, que en este caso sería el oxígeno. Entonces, esto es importante y es bastante interesante, por ejemplo, en la enfermedad de la fibrosis, por ejemplo, en donde tenemos un aumento de esta capa, ¿sí? Del alveolo, donde se aumenta su grosor, ¿cierto? Pero pues como se aumenta su grosor, nos quedamos con que no puede pasar todo ese oxígeno de un lado uno al lado 2. Y por ejemplo, en la enfermedad del EPOC, que es un poco más un patrón obstructivo, pues ya disminuimos
digamos, este sería como el alvéolo sano, ¿no? Este sería el alvéolo con EPOC. Entonces disminuimos la superficie de contacto del oxígeno y por ende, pues menos oxígenos van a poder difundir. Entonces, esto es un principio que podemos verlo en las patologías pulmonares, pero que también cobra mucha importancia en los espacios o ambientes especiales. Entonces, esto era básicamente lo que les quería comentar en la charla del día de hoy. Sé que fue bastante tema, pero pues ahorita tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hablamos de las leyes, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con la charla del profesor.